Hola, buenas tardes. Un saludo a todas las personas que están conectadas. A nombre del coordinador general, el doctor Juan Genescayón Jongueras, les doy la más cordial bienvenida. Y bueno, el día de hoy vamos a tener el seminario del doctor Francisco Antonio Godínez Rojano, que es de dispositivos inspirados para producir cavitación. El doctor Francisco es ingeniero mecánico por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. También realizó sus estudios de maestría y doctorado en ingeniería en la misma casa de estudios. En su trabajo doctoral estudió el fenómeno de la sonoriniscencia de sonoluminiscencia desde la perspectiva teórica y experimental. Realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones en Materiales, desarrollando estudios como locomoción de robots magnéticos en fluidos complejos para emular el nado de bacterias. Asimismo, ganó la beca postdoctoral Emilio Rosenbluth para realizar una estancia de investigación en el Instituto de Ingeniería, realizando diversos desarrollos tecnológicos basados en principios mecánicos y electromagnéticos, entre los que destacan un reómetro para caracterizar fluidos no newtonianos y un impactómetro para caracterizar la respuesta mecánica al impacto de materiales laminados compuestos. Ha participado en un gran número de congresos nacionales e internacionales de física e ingeniería. Además de la Sociedad Mexicana de Física, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 de CONACYT. Les recuerdo, el día de hoy daré el seminario de dispositivos inspirados para producir cavitación. Bueno, es parte del equipo de aquí, de UNITA UNAM, y pues estamos muy contentos con el doctor Francisco. Gracias, Jess. Qué amable. Pues les agradezco mucho estén conectados y el interés que tienen en esta plática. Como comentaba Jessica, pues hoy les voy a dar una pequeña charla acerca de uno de los temas que estoy desarrollando. Llevo trabajando en él aproximadamente 5 años. Es digamos, un proyecto en el que han estado participando muchas entidades, no solo de la UNAM, por citar algunas: Facultad de Química, Facultad de Ingeniería, el Instituto de Ingeniería, por supuesto. También algunas instituciones nacionales como el Instituto Tecnológico de Chihuahua y la University of London. Con un investigador griego estamos también colaborando. Bueno, pues justamente lo que motivó el desarrollo de este proyecto es un animalito que se conoce como camarón pistola. Estos alfeidos o crustáceos poseen unas pinzas altamente especializadas que, como vemos en la fotografía, tienen un tamaño tan grande como su propio cuerpo. Lo que logran hacer con estas pinzas especializadas es producir chorros de alta velocidad, como vamos a ver en el video. Eso. Bueno, entonces estos animales tienen la capacidad, como les decía, de abrir y controlar el cierre súbito de sus pinzas. Justo es lo que vamos a ver. Cuando se produce este cierre súbito, se genera un chorro de líquido de alta velocidad y localmente en esa zona hay una caída de presión, lo cual genera la formación de una burbuja. Es justamente lo que acabamos de ver. Estas burbujas implotan o colapsan violentamente y el gas contenido en su interior alcanza muy altas presiones y temperaturas. Se ha constatado que se crea o se forma un plasma en el interior y además este plasma caliente emite fotones y la reexpansión de esta burbuja genera ondas de choque. Y básicamente la onda de choque es lo que aprovecha el humano para acudir a sus presas. Actualmente me encuentro trabajando con colegas de CISAL, también en unidad programa de la UNAM, y uno de ellos es biólogo. Me comentaba que este mecanismo
pistola o arma de estos crustáceos, en realidad no solo sirve para cazar o para defensa, sino también como medio de comunicación. Pero bueno, es algo que es un cuestionamiento que sigue en debate y es algo en lo que más adelante vamos a platicar, que me he estado involucrando últimamente. Bueno, pasa. Sí. Sí. Listo. Muy bien. Bueno, como les comentaba, para el año 2000-2001, un grupo de investigadores alemanes en una universidad holandesa se dieron a la tarea de caracterizar precisamente la cavitación generada por el cierre súbito de las pinzas de estos camarones. Y utilizaron una cámara de alta velocidad con la cual pudieron precisamente captar el origen, la formación y el colapso de estas burbujas. Aquí vemos una secuencia típica, la etapa final del cierre de las pinzas. Precisamente, ya les comentaba, en la zona de colapso, o en la etapa de colapso de estas burbujas, pues se generan muy altas temperaturas, estamos hablando de 5000 Kelvin, básicamente la temperatura que tenemos en la superficie del Sol, y presiones tan altas como 10.000 atmósferas. Estas condiciones, por supuesto, hacen propicio a la formación de plasmas y pues estos investigadores utilizaron equipo especializado como un multiplicador para precisamente medir las señales luminiscentes. Constataron que sí, efectivamente se genera un flachazo de luz y también el colapso, la expansión de estas burbujas genera pulsos de presión que pueden ser catalogados como ondas de choque. Pero bueno, como todo buen ingeniero, siempre es deseable, siempre estamos buscando la manera de hacer experimentos de manera más controlada y para ello, pues siempre es útil construir robots o sistemas automatizados. Una primera versión de estos sistemas robóticos para emular el cierre súbito es esta que vemos aquí, la cual consta fundamentalmente de una pinza superior que pivotea en un punto y está equipado con un sistema de resortes que, digamos, son los que al contraerse producen el cierre súbito de esta pinza. En la parte inferior ustedes ven también una pinza fija entre dos placas de material acrílico transparente para facilitar la visualización del flujo. Y básicamente es como funciona este sistema. El disparo es manual mediante un embrague y lo que lograron hacer estos investigadores es hacer velocimetría por imágenes de partículas y se centraron fundamentalmente en estudiar el flujo generado, ¿no?, cuando se da el cierre total de las pinzas. ¿Podemos ver el video de eso? Justamente del lado derecho ustedes están viendo uno de los videos que tomaron estos investigadores. Como ven, en la parte derecha, donde se ve una constricción, es justo donde se genera la salida de este chorro y la formación clara de un vórtice. Lo que no lograron hacer estos investigadores es generar chorros de cavitación, ¿no?, chorros cavitantes. ¿Por qué? Pues porque la velocidad de cierre era muy baja, ¿no?, en su dispositivo. Entonces, por favor. Entonces, un grupo de investigadores griegos se dio a la tarea de hacer simulaciones numéricas y ver la posibilidad, utilizando el mismo dispositivo, el mismo diseño propuesto por el grupo de alemanes,
pero ahora utilizando o proponiendo velocidades de cierre muy cercanas a las que produce el camarón en la vida real. Y lo que lograron ver o constatar es que precisamente se generan estructuras de tipo vórtice angular, las cuales cavitan, colapsan y generan pulsos de presión y además viajan aguas abajo, es decir, a la salida del cierre de la pinza, altas velocidades, desarrollando velocidades en promedio de entre 10 12 metros por segundo. Bueno, pero seguían haciendo falta los experimentos para constatar que realmente un cierre súbito es capaz de producir chorros de cavitación. Entonces, nuestro grupo de trabajo desarrolló un dispositivo, como el que vemos aquí, que consta fundamentalmente de una pinza móvil en color azul, pivotea en este punto, un arreglo de ligas o de elementos elásticos que pueden ser resortes helicoidales, y también un gatillo, tenemos en la parte trasera, que sirve para atorar la pinza en esta posición de apertura máxima y también para activar el cierre de la misma. También nuestro dispositivo cuenta con una pinza inferior fija entre dos placas de acrílico transparente, lo cual facilita precisamente la visualización del flujo generado por el cierre súbito. Como les digo, y es importante enfatizar, este sistema se activa mecánicamente, de tal forma que cuando se contraen las ligas o los elementos elásticos, pueden ser resortes, la pinza cierra y genera con la pinza inferior un conducto que es muy similar a un tubo ventilo. De hecho, es un tubo ventilo, nada más que por la peculiaridad de que uno de los extremos de este tubo está cerrado, en esta zona se genera una alta presión, y el otro extremo está abierto, de tal manera que este arreglo forza al flujo salir de esta. Y así es como generamos un chorro. Bueno, pues nos dimos a la tarea de hacer experimentos para ver el desempeño de este dispositivo, y lo que utilizamos fue un tanque rectangular con agua en su interior a condiciones normales de presión y temperatura, bueno, normales en la Ciudad de México, y una cámara báricas. Los resultados de estas mediciones es lo que vamos a ver a continuación. Es un video tomado a 5.000 cuadros por segundo, con un tiempo de exposición de 10 microsegundos. Entonces, como ven ustedes, la activación es manual. Justo cuando se libera el gatillo, cierra rápidamente la pinza, y en esta zona, si lograron observar, se genera el chorro de alta velocidad. Bueno, con estos videos nos fue posible hacer, mediante un análisis relativamente sencillo, medir o registrar la posición de la pinza en diferentes ángulos en función del tiempo. Es básicamente la gráfica que vemos del lado izquierdo. Y obviamente, derivando esta curva, pues es posible de manera muy directa encontrar la velocidad angular. Nosotros, en nuestros dispositivos, hemos encontrado velocidades promedio de máximas del orden de 200 radianes por segundo. Para contrastar, un camarón pistola logra velocidades de cierre de hasta 3.000 radianes por segundo. Claro, nuestro sistema artificial, pues es un sistema escalado, digamos en escala de centímetros. En cambio, las pinzas del camarón pistola son mucho más diminutas, estamos en la escala de milímetros, y bueno, pues hay una diferencia sustancial. También hicimos mediciones de la fuerza necesaria para abrir la pinza a diferentes ángulos, y esto nos dio la posibilidad de medir el par generado, y combinando esta información con la curva de velocidad angular,
nos fue posible calcular una potencia de cierre promedio. Estamos hablando de alrededor de 347 watts. Igual, el camarón pistola genera potencias de cierre del orden de medio watt, para que más o menos nos demos una idea comparando escalas, ¿no? Bueno, aquí les quiero mostrar precisamente un video más detallado de cómo es que se produce este cierre y todas las estructuras que se van formando conforme se va dando el proceso de cierre. Justamente como les comentaba, en la parte superior de la pinza, justo en esta zona, conforme vaya cerrando, vamos a observar la formación de microvórtices. Bueno, afortunadamente tenemos aquí la secuencia, ¿no? En el lado derecho. Entonces, conforme aquí nos lo vamos a tener que imaginar, de modo. Conforme va cerrando la pinza, aquí observamos la formación de pequeños vórtices, microvórtices, una consecución de ellos, lo que se conoce como hojas de cavitación, y estos vórtices van creciendo de tamaño conforme avanza el proceso de cierre. En este otro video, que desafortunadamente tampoco se está viendo, podemos localizar otras estructuras interesantes como la formación de dos lóbulos de vapor en esta zona. Esto de manera interesante también está reportado en tubos ventilis que se utilizan en la industria como medidores de flujo o controladores de flujo. Vemos que precisamente estos dos lóbulos se juntan en uno solo y a partir de este lóbulo central se desprende, digamos, microsegundos después, un vórtice anular. Este vórtice viaja a alta velocidad, aguas abajo, a la salida de la boquilla, y presenta una serie de expansiones y colapsos. Creemos, porque no hemos hecho mediciones aún, que los colapsos son lo suficientemente intensos como para producir ondas de choque. Pero bueno, es algo que está en proceso en nuestro grupo de trabajo. También vemos mucha actividad en la zona interior del tubo. No se alcanza a apreciar del todo, pero aquí se forman burbujas individuales que, digamos, colapsan muy cerca de la superficie del tubo, y está bien entendido, bien estudiado que el colapso de estas burbujas genera jets que impactan las superficies, generando daños importantes como grietas o incluso hoyos, ¿no?, en el material. Una erosión, pero muy agresiva. También vemos la formación de nubes y cúmulos de burbujas y el colapso y expansión de estas estructuras. Y también el colapso y expansión de estas estructuras genera ondas de presión que viajan a través del conducto conforme se va desarrollando todo el proceso. Recientemente publicamos un artículo en el que hacemos un análisis detallado precisamente de todo lo que ocurre en el interior y el exterior, y pudimos encontrar una correlación entre el flujo interno y el flujo externo. Precisamente la conexión entre lo que pasa dentro y lo que pasa afuera es la formación de ondas de presión. Bueno, también realizamos experimentos de velocimetría por imágenes de partículas, o PID, por sus siglas en inglés, y con esta técnica logramos medir velocidades máximas del orden de 5 metros por segundo. Sabemos que estamos por debajo de las velocidades que realmente se desarrollan, pero bueno, esta es una limitante precisamente de la técnica. Cuando tenemos gravitación, pues perdemos de vista las partículas y entonces ya no es posible hacer velocimetría.
justo en las etapas finales del colapso, que es cuando se llena el conducto de cavidades. Pero bueno, tenemos una estimación más o menos del orden de magnitud, y también pudimos hacer velocimetría siguiendo las estructuras a través de los videos que tomamos con cámara rápida. Ya estas mediciones nos arrojaron valores más cercanos a la realidad. Estamos hablando de velocidades del orden de 14 metros por segundo. Para contrastar, el camarón pistola genera velocidades de hasta 30, 35 metros por segundo. Los chorros, los jets de calefacción. Bueno, como conclusión importante de este primer trabajo, pues nos dimos cuenta que tenemos un dispositivo muy económico. Me faltó comentarles que construir estos dispositivos es muy barato porque se construyen con acrílico, material sumamente económico, y utilizamos una técnica que tampoco es costosa, la manufactura utilizando porte láser. Estamos hablando que un dispositivo cuesta alrededor de 200 pesos y ocupa muy poco espacio porque son de dimensiones diminutas, de 10 por 10 centímetros por 2 centímetros de espesor. Entonces, esto pues obviamente es muy conveniente. Si lo comparamos con los circuitos hidráulicos convencionales, como que veíamos en el lado derecho, pues resulta ser muy atractivo y económico. Estos circuitos hidráulicos normalmente utilizan bombas, pues, válvulas, tanques, etcétera, y además ocupan mucho espacio. Son costosos, ocupan espacio, y nuestro sistema es compacto y nos sirve para variar y estudiar los efectos geométricos que tienen sobre el flujo. Eso es básicamente lo que después nos propusimos como objetivo para realizar un estudio que ya está terminado, estamos en el proceso de redacción y en unos cuantos meses esperamos someter a una revista. Y precisamente nos centramos en variar pues algunos aspectos geométricos del tubo en el interior. Fundamentalmente nos centramos en la longitud de la garganta y en el ángulo en la zona divergente, perdón, en esta zona. Entonces lo que hicimos fue igual experimentos de PID o de velocimetría por imágenes de partículas, y con los videos obtenidos con una cámara rápida también hicimos un análisis de imágenes utilizando una técnica desarrollada por investigadores japoneses. Es muy simple. Lo que necesitamos es fijar una ventana de observación en los videos. En todos, obviamente, utilizamos el mismo tamaño y abarca la misma longitud. Y lo que se hace es un análisis columna por columna de píxeles del nivel de grises. Eso lo podemos asociar precisamente con las estructuras de cavitación, donde aparecen en cada posición del tubo y en qué tiempo. Entonces se pueden construir gráficas que nos dan mucha información y que contienen prácticamente toda la información comprimida de un video. Estos son los primeros resultados comparando pues precisamente el efecto de modificar la longitud de la garganta. Cada columna corresponde a un tiempo. Utilizamos, digamos, deltas de tiempo del orden de 600 microsegundos. Y este renglón corresponde, como ya decíamos, a un tubo con una garganta corta, una garganta de tamaño medio y una garganta larga. Entonces vean cómo evidentemente en cada tiempo las estructuras que son estas manchas oscuras dentro de cada tubo pues son diferentes, tienen estructuras diferentes. Logramos precisamente modificar las características del flujo variando las características geométricas del tubo. Era, digamos, la hipótesis central que nosotros teníamos. Como les digo, este trabajo está muy avanzado, estamos ya en la etapa de redacción. Sin embargo, también nos interesa mucho seguir en esta línea y ver si es posible
recrear los flujos que se tendrían en un tubo Venturi convencional al conectarlo en un circuito hidráulico. Eso, por supuesto, como ya lo comentábamos, podría ser muy útil y muy económico, ¿no? Sobre todo, muy atractivo para las personas que diseñan este tipo de dispositivos destinados a diferentes industrias y laboratorios. Como les decía, estos son los resultados precisamente del análisis de imágenes. Todo esto que ustedes ven aquí está contenido en un video. En la parte superior, aquí es donde comienza el proceso y todo lo que está en amarillo tiende a color rojo, lo que nos indicaría es la formación de estructuras de cavitación, y en las zonas de color rojo más intenso es donde expanden estas estructuras más rápidamente. Además vemos exactamente hasta dónde se extienden dentro del tubo. Ya en color azules más intensos nos indicarían procesos de colapso. Entonces, como vemos otra vez, vean cómo el modificar simplemente la longitud de la garganta modifica la extensión de las estructuras de cavitación y también la intensidad de los colapsos. Es decir, que encontramos colapsos más intensos en diferentes regiones y la cavitación se puede extender aún más si, por ejemplo, utilizamos una garganta larga, pues utilizamos una garganta corta. Entonces, esto puede ser muy conveniente dependiendo del tipo de aplicación que queramos desarrollar. Nosotros, como primera instancia, vemos una aplicación importante si esto lo podemos desarrollar o ver o utilizar como un reactor químico. Entonces, dependiendo de las necesidades que tengamos, pues modificamos o adaptamos la geometría y de esa forma podemos modificar las características de las estructuras de cavitación, las intensidades, etcétera, y lograr lo que queremos en las zonas donde queremos y cuándo queremos que ocurra la cavitación y con qué intensidad. Entonces, eso es básicamente el logro, ¿no?, que alcanzamos con estos experimentos. De igual forma, aquí les muestro resultados al variar precisamente el ángulo en la zona divergente. Pues evidentemente también si vemos columna por columna, el ángulo afecta las características del flujo. Digamos, las diferencias se notan, no son tan importantes como al variar la longitud de la garganta, pero de alguna manera sí logramos ver patrones con diferencias. Esto es básicamente, ¿no?, lo que... Y bueno, como conclusión importante, pues es que los experimentos revelan la aparición de estructuras de cavitación dentro del Venturi, y estas estructuras muestran diferentes tamaños, indicaciones e intensidades de expansión colapso según la geometría del tubo. Es decir, podemos modificar las características del flujo modificando la geometría. Y con nuestro juguete, pues, es muy fácil, ¿no?, modificar las geometrías y muy barato también. Si estuviéramos trabajando con Venturis tradicionales, es muy costoso y es muy tardado construir un Venturi para hacer experimentos, variando la geometría. Bueno, también este trabajo ya está terminado, desarrollamos una aplicación y este es un trabajo de colaboración entre distintas entidades, aquí dentro de UNITA. Precisamente vimos como algo potencial una aplicación para estudiar o dilucidar el efecto de la cavitación hidrodinámica sobre la corrosión de muestras de aluminio y acero. Básicamente vimos la oportunidad de pues estudiar experimentalmente, al menos como un primer acercamiento, la sinergia entre la cavitación, la corrosión y la erosión. Son tres procesos que en realidad, bajo ciertos regímenes, pues no podemos separar, están actuando simultáneamente. Para ello, utilizamos obviamente nuestro sistema de pinzas, el manual, ¿no?, se activa manualmente, y construimos dos celdas electroquímicas, una utilizando muestras de aluminio y otra utilizando como electrodo de trabajo, como muestra de prueba, un poste, sí, una barra de acero con bajo contenido de carbono. Obviamente también esta celda electroquímica pues,
necesita un contraelectrodo, utilizamos un filamento de platino y un electrodo de referencia. Y básicamente lo que hicimos pues, fue fijar estas celdas electroquímicas en la parte donde se fija esta muela y estudiar precisamente el proceso de cierre y la interacción del chorro cavitante con estas muestras para ver el efecto tóxico. Bueno, los experimentos fueron muy simples, realmente se trata de hacer las conexiones de los diferentes electrodos a un potenciostato y introducir nuestro sistema en un contenedor, una solución molar de cloruro de sodio y realizar los disparos. Aquí vemos precisamente nuestro arreglo experimental, ¿no? Dentro de este contenedor tenemos la solución salina y el dispositivo fijado en el fondo, las conexiones a los diferentes electrodos, y aquí señalamos precisamente la ubicación del contraelectrodo y el electrodo de trabajo. Recuerden que precisamente cuando se da el cierre, pues toda esta zona se llena de cavidades. Estas cavidades implotan violentamente y nosotros esperábamos ver los daños importantes en las muestras por el efecto que ya les comentaba, ¿no? La sinergia entre corrosión, cavitación y erosión. Esto fue posible observarlo mediante curvas cronoamperométricas. Detectamos con claridad el momento del cierre de la pinza y asociamos el incremento de corrosión por el suministro de oxígeno que está disuelto. Esto, como sabemos, pues acelera los procesos de corrosión. Ya, ¿cómo se veía este efecto? Bueno, del lado izquierdo ustedes ven una muestra testigo en la parte superior, en la parte inferior está nuestro electrodo de trabajo, y del lado derecho vemos la muestra testigo después de estar sumergida en esta solución salina alrededor de 1 hora. Ya vemos rastros de óxido muy superficial, y en la parte inferior vemos precisamente un daño muy localizado en la muestra de trabajo. Si hacemos un acercamiento, pues lo que observamos es un cráter, literalmente, y dentro de este cráter una serie de los crátercitos, ¿no? Vamos a llamarle así, o agujeritos. Estos, creemos, estamos casi seguros, no lo vimos, pero lo sabemos, se debe precisamente a la generación de los jets o microjets que comentábamos. Muchas burbujas implotan cerca de la superficie y estos jets impactan el material erosionando. Pues literalmente perforan el material. Es como clavar un clavo, ¿no?, en el material. Así, literalmente. Estamos arrancando pedazos de material. Entonces, vean, el daño es bastante severo. Estas pruebas no duraron más de 1 hora. Son 15 disparos consecutivos. Bueno, pues logramos ver precisamente estos efectos. Bueno, el paso natural que pensamos después de realizar este estudio, que por cierto ya está publicado, pues fue automatizar este sistema para estudiar la corrosión acelerada, pero de una forma más controlada. Lo que queríamos era producir disparos ya a una frecuencia, ¿no?, conveniente, y poder modificar esa frecuencia, tanto de apertura como de cierre. Entonces diseñamos este sistema mecánico, obviamente consta de un sistema de pinzas. El cierre de estas pinzas se logra con un arreglo de resortes, igual la tensión, y poniendo más o menos, pues logramos la velocidad de cierre. Y estos platos están equipados con una serie de postes y se hacen rotar por un motor eléctrico. Entonces, conforme van rotando los postes montados en el plato, uno de ellos hace contacto con el lomo trasero de la pinza y conforme va rotando, pues produce la apertura de la misma, hasta una posición de apertura máxima. Cuando pasa el poste, se libera el contacto y la pinza cierra súbitamente. Si nosotros modificamos el número de postes o en combinación modificamos la frecuencia de giro, nuestro sistema está conectado, tenemos un control de velocidad
pues entonces podemos controlar la frecuencia de apertura. Y si modificamos, como ya decía, la cantidad de resortes, pues también podemos controlar la velocidad de cierre. Entonces, este sistema está pensado fundamentalmente para generar chorros de alta velocidad en régimen turbulento y también en régimen de cavitación, o sea, chorros cavitantes. Y estudiar precisamente lo que veíamos, pero de una forma más controlada. Esto se derivó en una solicitud de patente que actualmente está sometida en el INPI, y bueno, pues ojalá tengamos suerte y nos puedan otorgar esta invención. ¿Qué está en proceso? ¿En qué estamos trabajando? Bueno, pues precisamente fabricar este dispositivo que está en papel, ya tenemos avances sustanciales en el mecanismo. De hecho, tenemos uno ya a punto para poder empezar a hacer pruebas de corrección acelerada. Y actualmente, de hecho, estamos trabajando con una versión alternativa, por llamarle de alguna forma, en la que no utilizamos resortes para producir el cierre de la pinza, sino un arreglo mecánico de 4 barras para producir el cierre de la pinza. No les muestro más porque es un trabajo en proceso, tenemos resultados muy interesantes y pues por obvias razones pues no quiero revelar más. Otra cosa en la que estamos trabajando actualmente es en seguir los pasos de este par de investigadores que, por mala suerte y por un poco morosos de nuestra parte, se nos adelantaron. Es algo que ya teníamos en nuestros planes, precisamente escanear las pinzas del camarón y pues imprimirlas con una impresión 3D, trabajar con una versión escalada y estudiar, ¿no?, los flujos que se logran con las geometrías que pues, desarrolló la naturaleza misma. Lo interesante que encontraron estos investigadores es que efectivamente, aún con un sistema escalado, se pueden generar plasmas, ondas de choque y chorros cavitantes, ¿no?, como se observó en el sistema biológico. Entonces, precisamente estamos interesados en eso. Pero para eso tenemos que, de alguna manera, ser muy observadores. Y no sé, si pudiéramos ver, por favor, los videos. Todos son videos, los 4. Ese es precisamente de estos investigadores en la Universidad de Ghana. Y como vemos ahí en la parte final, aquí se genera precisamente una estructura que tiene forma como de, pues no redonda, una especie de no sé, como un balón de fútbol. Esta es una vista superior de abajo. Y si se dan cuenta ustedes, la superficie de estas estructuras están como, no son lisas, sino que más bien es como un cúmulo de burbujas que forman esta otra estructura superior. Es importante, pues, que lo tengan en mente. Vean, esto de aquí, ¿no? Pues sí se ve como una especie de burbuja alargada, pero la superficie no es muy lisa. Ahora, si vemos el otro, por favor, pues el lado exacto, este corresponde precisamente a mediciones con, ¿cómo se va a ver? Con un camarón vivo. Bueno, pues la burbuja se ve más limpia, por decirlo, la superficie, la interfase entre el agua y el gas contenido en la burbuja es muy limpia, se ven más alargadas y en realidad, pues, por honor a la verdad, este sistema, aunque ya es prácticamente una copia fiel de este otro pero escalado, no está produciendo con fidelidad absoluta la cavitación que vemos en el sistema natural. Y por supuesto, nuestro sistema pues tampoco, ni de chiste, porque en realidad lo que nosotros producimos es un vórtice anular y lo que el camarón produce es una burbuja en forma de gota. Entonces, precisamente, identificando estas diferencias es como nosotros lo que queremos es tratar de reproducir lo más fielmente posible la calificación general por el camarón.
No, no, nos tuvo una mala pasada ahora. Otro aspecto interesante que queremos explorar es precisamente lo que vimos en nuestro dispositivo artificial, es la formación de burbujas en diferentes partes de la cavidad. Como ya decíamos, estas burbujas implotan violentamente y generan daños muy localizados. La pregunta es, ¿pasará lo mismo en el sistema biológico? Hasta donde sabemos, eso no se ha explorado, no se ha estudiado a fondo. Sabemos, pues, que estos materiales son pues una proeza de la naturaleza, porque también son resistentes, están formados por cientos de capas, lo que los dota de una alta dureza, una alta resistencia a la abrasión, a los impactos. Y queremos saber si realmente es así como lidia con este problema, si es que existe, aquí se forma, en el conducto natural. Y si no, tal vez haya otra estrategia, ¿no?, que nos tiene escondida en la naturaleza. Pues siempre nos llevamos sorpresas. De hecho, leyendo hace poco un artículo, hubo unos investigadores que con microscopía detectaron aquí unos patrones muy interesantes de especies de ámpulas en esta zona. Y digamos, esa superficie lo que facilita es la formación de microvórtices, lo cual al final se traduce en una disminución en la fricción del fluido en esta zona. Entonces, facilitando la salida del chorro y una velocidad más alta. Y a consecuencia de eso, una caída de presión mayor, un efecto cavitante más intenso, las ondas de choque, etc. Entonces, como les comentaba, siempre la naturaleza tiene haces escondidos, ¿no? Entonces, queremos ver si por ahí podemos encontrar algo interesante. Otra aplicación en la que estamos trabajando pues es precisamente aplicar este sistema de pinzas. No este que estamos viendo, tenemos un sistema más sofisticado, con más pinzas, para poder precisamente tratar volúmenes de agua pues, interesantes, ¿no?, por lo menos a un nivel casero. Y la idea es aprovechar precisamente la emisión de ondas de choque asociadas al colapso de las burbujas, la emisión de fotones. Esto puede ser útil para activar fotocatalizadores como los óxidos de titanio, que son técnicas bien entendidas, bien conocidas. Y precisamente también, ¿por qué no? Si los colapsos de estas burbujas son muy intensos, pues probablemente estaremos disociando térmicamente las moléculas de agua. Recordemos que alcanzamos muy altas temperaturas y presiones y formar estos radicales, ¿no?, que también es muy bien conocido, que son útiles para, digamos, tratar agua contaminada, oxidar compuestos orgánicos fundamentalmente. Entonces, es algo interesante. Está en proceso, ¿no? Ahorita realmente estamos centrados nada más en esto, en saber si estamos emitiendo ondas de choque, porque nos interesa fundamentalmente la desinfección de agua, es decir, matar bacterias por medios mecánicos. Posteriormente tenemos planeado pues, ver si los colapsos son intensos y estamos produciendo burbujas que emiten luz y también pues, la emisión o la disociación térmica, ¿no?, y la generación de estos radicales. Paso a paso. Otra aplicación en la que estamos trabajando en conjunto con la Facultad de Ingeniería pues es la aplicación del sistema de pinzas para producir biodiesel. Como sabemos, pues básicamente lo que se busca es una reacción de transesterificación. No es otra cosa más que mezclar aceites con un alcohol en presencia de un catalizador. Con un agitador lo podemos hacer. Y fíjense que el movimiento de las pinzas pues, podría ser las veces de un agitador, muy sofisticado por cierto, pero al final sería eso. Pero aunado a eso, se tiene bien estudiado y se sabe que la calibración hidrodinámica hace mucho más eficiente el proceso de mezclado. Y precisamente queremos utilizar las pinzas para ver
si con este dispositivo podemos hacer más eficiente el uso de esclavo. Como les digo, pues estamos trabajando actualmente y pues un muchacho de doctorado, la doctora Alejandra Casas. Otro aspecto que estamos estudiando es, pues queremos miniaturizar las pinzas. De hecho, ya logramos algo interesante. Vean, esta es una comparación, es una pincita fabricada con una impresora 3D de una sola pieza, es un mecanismo flexible. Es una pinza que desarrollaron unos estudiantes míos de licenciatura. Y lo que queremos es miniaturizar aún más el sistema para posiblemente desarrollar aplicaciones técnicas. Entonces, podría ser muy útil generar chorros diminutos para, pues, por ejemplo, destapar cuadros o romper cosas. Recordemos que las ondas de choque se utilizan, por ejemplo, para fracturar cálculos renales, lo que se conoce como litotripsia. Entonces, pues podría ser, ¿por qué no? Estamos en esa etapa, ¿no?, de búsqueda y ver cómo miniaturizar este sistema. Bueno, les comento que afortunadamente, pues, este tema nos ha dado muchas publicaciones y participaciones en congresos. Participamos en este congreso en Baltimore, en este congreso en Grecia, en este congreso en Estados Unidos. Pues tenemos esta publicación que, como les comentaba, aquí colaboraron dos colegas amigos de la Facultad de Química que trabajan también aquí en UNITA, el doctor Rodrigo Mayén y el doctor Rodrigo Montoya. Esta es muy reciente, con unos colegas del Instituto de Ingeniería, el doctor Martín Salinas, Luis Vicente, Enrique Guzmán. Esta otra, que se publicó este mismo año, hace unos 3 meses, también en colaboración con, pues, fundamentalmente investigadores del Instituto y de la Facultad de Ingeniería, ¿no?, el doctor Palacios. Bueno, pues también ya tenemos este par de tesis dirigidas. Actualmente me encuentro dirigiendo a un muchacho de la Facultad de Física, de Ciencias, de la carrera de Física, perdón, y también está en proceso una tesis de maestría de ingeniería, en el mismo tema. Y pues también tuvimos 2 proyectos PAPIT. Este está vigente, de hecho. Este ya terminó, auspiciado por la UNAM. Y bueno, pues aprovecho para darles las gracias. Gracias por su atención. Una duda, comentario. Chat, por si quieren hacer alguna duda, se quieren escribir. Sí, sí. ¿Le puedo hacer una pregunta en vivo? Sí, adelante. No, está preguntando, ¿verdad, profe? No. ¿Me preguntas allá? No. ¿Cuál es curiosidad? ¿Cómo se diría? ¿Cuál es una ocurrencia? Con el fin de producir esos vórtices en lugar de manera intermitente, de manera continua, hacerlos de manera continua, no es posible, pienso yo, dejar caer, por ejemplo, un chorro de agua de manera perpendicular o con un cierto ángulo, pero de manera continua sobre una superficie dura. Entonces, al rebotar ese chorro que viene perpendicularmente o casi perpendicularmente, con una cierta velocidad lo suficientemente grande, se podrían estar generando esos vórtices de manera completamente continua, casi continua. Sí. Yo creo que habría un desplazamiento en la formación, pero sí casi continuo.
Casi continua. Casi continua. Que igual con el sistema de pinzas automáticas, nuestro sistema de pinzas automáticas, podemos, en principio, acercarnos a ese estado, ¿no? De que sea muy rápido el cierre y la apertura también. Entonces, prácticamente pues, llegas a un continuo, ¿no? En que estás lanzando chorros continuamente y estás generando dobles, casi de manera continua. Iba por ahí la pregunta, o sea, ¿sí crees que sea igual producir estos, digamos, echar a andar estos motores muy rápido? ¿Sería más o menos lo mismo? Sería más o menos lo mismo más que sí, digo, sí, sería más o menos lo mismo para echar a andar este motor muy rápido que producirlo de manera continua. Es decir, creo que en pocas palabras, a lo que esté diciendo hay una trabajada, pero creo que no, alcanzar el estado estacionario de la producción de esos vórtices con los dos resúmenes es posible o siempre habrá diferencias entre el motorcito muy rápido o qué efectos tendría, no lo sé. ¿Valdría la pena? Sí, valdría la pena. Sí, no me animo a decir algo contundente, ¿no? Pero está interesante. O sea, yo creo que incluso sería un régimen que nos interesaría encontrar para pues, lograr acelerar la producción así de manera inmediata, ¿no? Prácticamente. O bueno, lograr los menores tiempos, ¿no? Pero es como si acelerar al máximo. Pues, sería muy interesante. Y yo he pensado en la producción del diésel. En esto, en el biodiesel que estás pensando, ¿no sería mucho más eficiente algo continuo que algo discontinuo? Bueno, pienso. Mira, no lo sé. O sea, aquí, por ejemplo, para producir esos chorros de alta velocidad de presión, no sé si sería necesario mucha más energía que estar realizando algunos pisos. No lo sé. O sea, en términos de energía, no sé cuál sería más eficiente. No sé, son buenas preguntas. No, pero gracias por el espacio para discutir un poco nuevamente. Gracias. ¿Alguna otra pregunta en el chat? Si alguna de las personas que está en línea tiene alguna duda, puede levantar la mano o puede escribirla en el chat. Bueno, pues agradecemos mucho la participación de todos y los esperamos en la próxima sesión en un mes. Muchas gracias, doctor. Gracias. Por terminar el día de hoy. Gracias. Gracias, hasta luego.